Hola amigos, ¿cómo están? El día de ayer se enfrentaron los jugadores jóvenes con los récords mundiales. El gran maestro Vimiano Misra iba de negras, poseedor del récord del gran maestro más joven de la historia, contra Fausti, que le acaba de arrebatar hace solo unos días el récord de MI más joven de la historia, que lo tenía también a Vimiano. Es decir, se están enfrentando el rey contra el príncipe en esta partida, el rey Misra contra el príncipe Faustino en el Chess Kid Young Championship. Caballo F3, esta es una partida de 3 minutos. Vamos a analizar dos partidas. Fausti comenzaba con caballo F3, D5 Abi, que tiene tendencia a jugar la defensa eslava. E3, Faustino con la idea de jugar C4 y que no le hagan el movimiento D4. Entonces aquí siguió caballo F6 y justamente Fausti C4 cuestionando al peón de D5, a lo que Abi ninguna sorpresa fue que haga el movimiento C6. A nadie sorprendió porque básicamente, si ustedes ven en la base de datos de Vimiano Misra, tiene casi el 100% de eslavas en su repertorio. Caballo C3, caballo D7. Muy interesante este movimiento de caballo B7. Este va a ser un análisis re duro porque, bueno, me motiva mucho realmente analizar a estos dos cracks que, si sos un germen seguidor de hace mucho tiempo el canal, sabrás que en su momento fui demasiado fanático de Vimiano Misra. Y bueno, esta jugada que hizo Abi me gustó mucho porque está amenazando la ganancia del centro con E5 y casi que obliga a Fausti a hacer D4. Si hubiéramos jugado más en tono natural tipo E6, bueno, existen otras cosas como dama C2, B3 y al final en algunas líneas podés evitar la jugada D4. Imaginemos estilo... Bueno, voy a hacer muy modo como si estuviera dando una clase a jugadores de torneo, ¿no? Pero por ejemplo, un jugador acá, Diego Flores, que juega cosas así, saca las piezas de esta manera y mete un torre G1 y G4. ¿Qué pasa? Todo esto se justifica, el torre G1, G4, porque tenés la diagonal de B2 abierta. Pero claro, es porque hiciste el movimiento E6 y entonces no obligaste a hacer D4. Haciendo caballo BD7, como estás amenazando E5, obligás a D4 y ya el plan de dama C2 y así, y torre G1 y G4, bueno, no funciona del todo porque el alfil de B2, o sea, se está pegando contra su propio peón. Bueno, te avisé, Germen, que iban a hacer análisis re duros y ya arrancamos así. O sea, no le estamos comentando a la partida. Y ahí, por favor, borren ese comentario, lo que dice: ay, Germán, te vas por las ramas. Germán, mostrame solamente. Esta te voy a mostrar. Si querés que solo te muestre la partida. Perdón, me fui al carajo. Seguimos. Entonces, E6 hizo Misra, bueno, movimiento normal para sacar el alfil. Fausti, dama C2. Y ahora, en este momento, la idea de dama C2 es que todavía no desarrollo el alfil porque justamente me van a capturar, comer y B5. Aunque en realidad también se podría jugar perfectamente, se llama variante Merano. Alfil de 6 hace Abi, desarrollando el alfilcito. Y ahora, entre las muchas opciones que existen, como un G4, como un alfil E2, también está la posibilidad de jugar B3. Y tiene su chiste B3. Cuidado que no es solamente para sacar el alfil de B2. La clave está en que muchas veces los jugadores de blancas dicen, bueno, no voy a sacar el alfil a D3 para que me comer y después tac B5 y taca, entonces como que perdimos un tiempo y por eso hace B3. Esto sería como algo que le podríamos poner el nombre de anti-Merano, porque Merano es comer y B5 para alfil B7. Entonces con B3 ya la captura no es tan atractiva para el negro porque te van a capturar
con el peón de B, trayendo un peón al centro, en fin, estarías cambiando el DD5 por el de B, y eso no sería tan interesante. Enroque corto hace Abi, alfil E2, Fausti, todo esto es archimega teórico, y entonces rápidamente llegan a posiciones también muy, muy normales, que es a partir de B6 alfil B7. Es decir, acá el negro tiene que pensar, bueno, la peor pieza que tengo es el alfil de C8, lo tengo que desarrollar, y bueno, lo desarrollamos por B7. Entonces, B6, enroque Fausti, alfil B7, alfil B2, todo esto más o menos me imagino que se ha jugado instantáneamente. Fíjense que de hecho Misra lo hace todo en automático porque se conoce la teoría perfectamente. Y ahora el negro coloca la dama en E7. Y es importante el movimiento de dama E7 porque hay una ruptura que necesita hacer el negro, una ruptura central, que es la de E5, que se puede hacer, por ejemplo, capturando el peón y después eventualmente jugar E5, y entonces estamos liberando las columnas, por ejemplo, colocando las torres aquí. Uno pensaría que después de peón por peón, E5, peón por, la torre de repente junto con la dama presionan en la columna de E, el alfil también, por ejemplo, peón por, E5, peón por, y algún C5, el alfil de repente crece. En fin, es una jugada que es de lo más común. Torre D1, preparándose Faustino para todos estos cambios, torre a D8, torre E1 y torre FE8. Alguna vez leí en algún libro, en algún curso que hice, no recuerdo exactamente, que las torres, o sea, el consejo era que la torre debía perseguir a la otra torre. Es decir, si viene la torre acá, torre acá. Si viene la torre acá, la torre acá. Si venían, por ejemplo, la torre acá, bueno, la torre acá. Si viene la torre acá, la torre acá. Igual es de esta posición, o sea, por favor, no vayan a pensar que lo que estoy diciendo es como una regla general. O sea, que para todas las posiciones del mundo hay que poner las torres en ambas columnas. No, no es así. Era para solo exactamente esta posición. Y bueno, ahora Faustino, entendiendo la posición perfectamente, hace alfil F1, que es la línea principal. La clave de alfil F1 es que prepara E4, entonces la torre de repente también tiene algo que decir en la columna D, y también G3, alfil G2. Este recauchutamiento del alfil es de lo más importante cuando vengan cosas como o el E4 o el C5, entonces tenés que medio que comer todo. Son jugadas preparatorias para lo que se viene, que es la ruptura central, que también puede venir con E5. Para que se den una idea, hay en la base de datos de maestros 193 partidas que se rompió con C5. Acá mismo se hizo C5, que está muy bien. Pero también hay 99 partidas que el negro decidió jugar E5, que también está excelentemente bien. Ambas tienen para el módulo el mismo valor en cuanto a que son las dos igualatorias. Bueno, cualquiera de las dos opciones es muy interesante. Abi hizo la principal, que es C5, y aquí Fausti captura. Peón por peón y E por. Se transforma la posición en una variante de con la estructura de peones colgantes, como estas dos que tengo acá, como estos dos peones, quiero decir exactamente. O sea, por favor, no vayan a entender cualquier otra cosa, gérmenes. Aquí entonces, los peones colgantes, de repente puede venir un caballo en E4, puede venir un peón por peón, y si me capturan de caballo, un caballo C5. Ahora se entiende quizás la idea de colocar las torres en estas columnas e incluso también las torres blancas aquí. Esto se ha jugado más de 200 veces en la Elite. Es una posición muy conocida. Y aquí hay que decir que no descifro bien si Fausti sabe la teoría hasta acá y decide jugar otra cosa, o simplemente no sabe la teoría y hace una que se le ocurre.
Porque, bueno, tengo mis dudas. Acá lo principal es G3 con el plan que les dije, alfil G2, incluso alfil H3, si mal no recuerdo haberlo estudiado alguna vez. A ver, sí, alfil H3. Alfil H3 es la principal. El alfil por acá, muy interesante. Bueno, esto... Bueno, como verán, yo soy muy estudioso de la teoría, pero me va mal últimamente. O sea, mucha teoría, Germen, pero en Blitz al menos no tocas una. Bueno, entonces Fausti no hace este plan de G3 alfil H3, sino que juega dama B1. Una jugada absolutamente lógica, saliendo de la columna de C, preparándose para en caso de los torres C8. Y les decía que no sé si Fausti esto decidió voluntariamente hacer la dama B1 o no, porque hay una partida de Jean-Christophe Duda contra Giri. Entonces más o menos todo lo que juegue Duda y que encima le ganó a Giri puede ser tomado como Fausti, como decir, bueno, esto está chequeadísimo que es bueno, entonces me alejo de la teoría, pero bien. Caballo E4. Hace aquí Abi, que bueno, se debe haber visto sorprendido por el dama B1 de Fausti, ya que pensó, fíjense, de 2 minutos 38 que le quedaban, pensó 40 segundos, que es un montón prácticamente. Caballo E4. Buscando las simplificaciones, buscando traer el caballo a F6 también. Aquí Fausti captura. Se come con el peón de... con el caballo de C5. La verdad es que sí, está bien comer con el caballo de C5, porque si comíamos de peón, se está cayendo el peón de D5. Entonces está medio obligado a comer de caballo y de repente el jugador de piezas negras tiene una mala posición. Es decir, el movimiento dama B1, perdón, quiero chequear algo, que es que aquí es que no es tan bueno esta jugada caballo E4. Acá había que hacer cualquier otra cosa, torre C, A6, pero no caballo E4. Bueno, Fausti responde bien, como les dije, caballo por... Y en este exacto momento, en esta estructura de peones, en donde Faustino tiene un caballazo en D4 para poner de manera espectacular, o incluso el otro caballo para ponerlo aquí de manera espectacular, el alfil de B7 está pegando contra su propio peón. Es decir, tiene todas las victorias posicionales que se pueden tener en esta posición. Comerse el peón de D5 no tanto, cuidado que te vas a colgar alfil por torre por alfil por H2 y perdés la torreja, pero por ejemplo este movimiento caballo B5 tocando el alfilete y colocándolo luego en D4 es de lo más usual para seguir atornillando la posición de manera posicional. Y bueno, esto se debió haber jugado. Fausti quiso hacer lo mismo. Quiso hacer el caballo en D4, pero lo coloca por E2. Es decir, para D4, incluso desde D2, me imagino que Faustino debe intentar poner el caballo en G3 también. Pasa que ahora se está colgando un tema táctico. Y a partir de acá va a quedar perdido Fausti. Le comen caballo por F2. Y bueno, acá ya no hay nada que hacer. Es decir, el mismo plan era interesante, pero sin... O sea, había que mantener la defensa del peón de E3. Le hicieron caballo por. No puede comer, como se ve, por jaque mate. Directamente, es decir, rey por F2, jaque mate. Y ahora vamos a ver una remontada épica. Es decir, acá Fausti queda perdido. Coloca el caballo en D4, le comen la torre. Tiene pieza de peón de menos y calidad de menos. Pero, increíblemente, se las va a ingeniar para complicarle un montón a Vimianu, que, como se puede ver en la puntuación de ambos, Fausti con 3038 y Abi con 2800, no es un experto mundial como lo es Faustino en los ritmos rápidos. Es muy fuerte, ¿no? Tiene 2600 de Elo FIDE. Objetivamente es más fuerte que Fausti en el ajedrez pensado todavía. Quién sabrá en un año o dos si Faustino ya no supera los 2600 FIDE. Parecería ser que sí. Alfil B5 hace Fausti tocando la torre. Y bueno, esta parte es
tema de Seidnon, ¿no? Torre F8, caballo F5, tocando la dama. Acá Fausti se tira todos los pedos de colores posibles para intentar complicar la posición a Abi. Rey F7, dama D4. Fíjense la dama ahora de repente en la diagonal. Sigue completamente perdido Fausti, porque esa ventaja material y es pesada. Es pesada. Caballo E4 hace Abi. Y ahora caballo por perdón. No se podía. Torre por alfil A3. Fíjense qué interesante. Habría que hacer caballo C5, pero se estaría perdiendo un peón. O sea, alfil por, torre por, dama por. Entonces come de caballo. Vuelve con el alfil Fausti que se lo estaban comiendo. Caballo E4 vuelve a bloquear a Abi. Alfil A3 Fausti tocando la torre. Fausti es insoportable como ataca. Y contra caballo a D6. Ahora, muy interesante cómo juega dama F4. Con la clara idea de caballo D4 e intentar, bueno, meter el caballo por alguna de estas casillas. Verdad que todavía no se puede. Bueno, está amenazando el caballo aquí. También dama E7 hace Abi, que víctima del apuro de tiempo, va a empezar a sufrir la posición. Acá Fausti tenía este caballo D4 que le amenaza muchas, pero muchas cosas. Por ejemplo, caballo F5 le amenaza. Tocándole el caballo, tocándole la dama, tocándole los huevos con las manos frías, que es más o menos la especialidad de Faustino Oro en el Blitz. Es insoportable Faustino cómo juega en los Blitz, de que crea contrajuego absolutamente de la nada, con calidad de menos y peón de menos. No lo hizo Fausti, no hizo caballo D4, sino que hizo dama H4. Dama H4 está amenazando Mati. Es durísimo. Es que todas las jugadas de Fausti son amenaza, 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 amenaza. Y eso es insoportable en el Blitz. Aquí debió haber jugado Abi movimiento G6 para no debilitar la casilla F5, pero no. Como no es un experto en Blitz, hizo H6. Y entonces Fausti acá dice, te debilitaste las casillas blancas. ¡Pum! Toma, caballo D4. Primera amenaza. Caballo F5, te estoy comiendo todo. Y te voy a pasar la dama a G6. Y acá Abi, bueno, se defiende bien. Hace dama E5 evitando el caballo F5. Fausti dama G4 intentando amenazar dama G6. Y en este momento era el único momento en el que Abi tiene que meter F5 para medio que cortar la acción del alfil y de la dama. Pero no lo hace. Hace torre de F8. Entonces acá Fausti, ¡pum! Dama G6. Y de repente Faustino Oro, que se había colgado una calidad y un peón de menos, él con 12 segundos, Abi con 17, está en una posición en la que, cuidado, que hay que jugar completamente bien, porque te voy a ensartar. O sea, te voy a ensartar como churrasco de croto. Te voy a hacer dama H7, alfil G6, te voy a meter la dama por H8 y vas a sufrir un montón. Único movimiento para zafar es F5, nuevamente cortando la acción del alfil, pero como colocaste la torre acá, ahora se te va a caer un peonardo y vas a estar absolutamente jodido aquí también. Abi no ve este movimiento que es muy inhumanamente jugable, hacer F5 acá. Hizo caballo E4, la que haríamos todos los cristianos, bloqueando el alfil, pero claro, cuando sacás el caballo del control de la casilla F5, ¡pum! Caballo F5, juega Fausti, amenazando mate, amenazando caballo por H6, y acá se la ve negra. Abimiano Misra hizo torre D7, buen movimiento, el único como para defender casi todo, pero acá Fausti, tácate. Alfil B5 toca la torre que está debajo, y está, no sé si absolutísimamente ganado, pero queda mucho mejor. Torre D8, con 8 segundos, con 4 Abi, que se las ve completamente perdido. Hace caballo por H6, Fausti, rey H8, alfil por D7, torre por D7, y ahora caballo F7. Faustino aprovecha y hace un ataque doble. Fíjense que al final el ajedrez es todo táctica en los apuros de tiempo. Torre por, dama por, y ha quedado Faustino con calidad de más. Ambos jugadísimos, 5 segundos para Fausti,
6 contra Abi, esto es con incremento de 1 segundo por movimiento. Hizo alfil A6 Abi porque le estaban amenazando dama por B7. Y alfil F8. Fausti, la mejor jugada amenaza mate. Dama G5. Y ahora, en este exacto momento, Faustino debió haberse comido el peón amenazando el alfil. Tiene que mover el alfil a un lado. Y después, por ejemplo, poner la dama en C7 para que venga a defender a F4. Primero, esto es de la máquina, ¿no? La máquina lo dice, que hay que jugar más o menos de esa manera. Fausti comete un error y hace H3, que es un movimiento muy normal, que todos hacemos para darle un aire al rey en caso de algún ataque, pero justamente eso permite cosas como dama G3, que son muy pero muy molestas, amenazando un dama F2, un dama por E3, un dama por torre. Misra no lo ve de esa manera, hace alfil D3, jugadísimo por tiempo. Torre C1, Faustino, que bueno, intenta pasar la torre, pero claro, acá se comió dama por E3 con 2 segundos, Fausti seguramente con premove. Dama por E3, porque claro, él se habrá adelantado la jugada dama G3 y se torre acá, pero igual se iba a colgar la torre. Bueno, acá quedó completamente perdido Fausti, le hacen dama por E3, rey H2, no come, dama por C1, porque pequeño truco, es jaque mate. No sé cuántos se comerían ese truquito. Acá aviso dama F4 primero. Y entonces contra G3 todavía no te podés comer la torre porque viene el mate, pero aquí dama D2 y sí que se gana. Acá había en realidad mate en 2, jaque aquí y mate. Aviso jaque aquí y se comió la torre con jaque Misra y al final le terminó ganando la partida a Vimianu, a Faustino, que bueno, acá podemos decir que claramente primero zafó Faustino porque quedó perdido en la apertura, después zafó a Vimianu porque quedó perdido en el mediojuego y final, y al final se la termina ganando Misra. Vamos a ver el segundo encuentro de ambos en el mismo torneo, en el Chess Kids Young Championship. Comenzaba Misra con E4, Fausti hacia E5, caballo F3, caballo D6 y la italiana. Para sorpresa de absolutamente nadie, porque como les dije que Abi juega la eslava casi siempre en todas sus partidas de torneo, también juega la italiana en casi todas sus partidas de torneo. Alfil C5, juega aquí Faustino. Y C3. C3 con la idea de D4 en principio para Misra, pero también para D3. O sea, caballo F6. Y hoy día ya se sabe, es muy conocido que el movimiento D4 lleva a posiciones un poco áridas, en donde si el negro tiene estudiada la teoría, no hay nada. En cambio, el movimiento D3 por ahí da un poquito de juego. Esto igualdad para la máquina, pero entre humanos esta posición es más jugable que la de D4. Aquí enroque por parte de Fausti, enroque por parte de Abi. H6 juega Faustino, que parece un movimiento raro porque todavía no mueve el peón ni de D6 ni el peón de A o A6 o A5, pero la verdad es que esto no tiene mayor valor independiente porque luego de torre 1 Faustino hace D6 y de repente la posición se transforma en una posición muy conocida en la teoría. Hay que seguir desarrollando por parte de las blancas que hacen caballo a B a D2 y aquí Fausti A5. Antiguamente el movimiento principal en estas líneas era jugar con A6, alfil A7, pero A5 también es interesante. Le da vía al alfil para que no te lo puedan atacar desde ningún punto de vista. Evitas el B4 y como vamos a ver en esta partida, luego de caballo F1 existe también el plan de A4, que A4 gana espacio en el flanco de dama y bueno, ciertamente es muy interesante. Hasta ideas con A3 tienen y ser muy molesto. Ciertamente debería estudiarlo muchísimo más al detalle al movimiento A4, porque cuando lo vi me sorprendió. Vi que la máquina decía que estaba bien, pero no llego a entenderlo del todo al 100%.
Así que bueno, eso será motivo de algún estudio que haré en la semana para entender estos A4 que me parecen muy interesantes, muy modulescos. Alfil B5 juega Abi. Nuevamente tengo que decir otra cosa. Se ha jugado entre los mismos jugadores. Duda contra Giri. Es decir, la partida anterior también había sido un Duda Giri, el dama B1. Y esto es Duda Giri también. Están repitiendo todo lo de la superélite, que ellos serán superélite en un par de años seguramente. A3 hace Fausti. Esto también se jugó en la partida Duda Giri, el A3. Y acá, obviamente, comer sería un error bastante importante porque después de alfil por el peón de A2 nos quedaría completamente débil. Mishra juega B4. Es la jugada. Alfil B6, Fausti saca el alfilcito, repitiendo la misma línea, se ha jugado montones de veces esta posición. Y alfil E3. Más o menos siempre en estas italianas se busca cambiar el alfil de C1 por el de B6 e incluso el de C8 por el de B3. Son como estrategias muy normales porque son muy buenos los alfiles. Entonces, este cambio siempre es grato. Alfil por caballo de F1 cumple esta función. Ahora desde F tiene estas dos casillas a las que puede saltar o se queda ahí tranca y no hace demasiado. Controla entradas del caballo, en fin. Caballo de 7. Faustino con un recauchutamiento de caballo muy normal. La idea del caballo de 7 es que pasa a G6 y se hacen con C6 y D5. Este es el plan típico de los caballos de 7. Alfil A4, Abi, repitiendo una partida que él mismo ya jugó en el año 2022. La clave es que va a buscar en la diagonal A2 F7. La verdad la podría haber buscado desde acá tranquilamente. Esto se jugó en Van Forest contra el niño Antón. Pero bueno, por acá también puede ser razonable. Fausti hace C6 y alfil B3. Finalmente coloca el alfil en esa diagonal. Abi, caballo G6 por parte de Fausti. Y ahora dama C2. La idea de dama C2 es simplemente trasladar la torre a D1 y también en algún momento, en caso de que se juegue D4, la dama viene a defender ahí con fuerza el peón de E4 del caballo. Aquí se hizo torre E8, torre D1. Se sigue repitiendo la partida que jugaron Mishra contra Hong Andrew. Alfil E6 juega Faustino. Como les decía anteriormente, el cambio de alfiles es algo importante para el negro en esta posición. Alfil por, torre por, hace Fausti, manteniendo completamente sólida la estructura de peones. Ya la captura con el peón de E no tiene tanto sentido al no existir la torre en F ni ningún alfil tampoco que pegue en F2. Así que comer de torre es lo correcto. Y ahora caballo C4. Acá hay que decir que la máquina indica el movimiento C4 como la mejor jugada. Y muchas veces se busca D4 posteriormente, ganando mucho espacio en el centro. Pero bueno, también caballo C4 tampoco es del todo mala por parte de Abi. Caballo C4 parece muy razonable. Me imagino que intenta evitar los D5 porque vamos a comer y después nos estamos comiendo el peón de 5. Va a estar atacado con el caballo, con la torre. Pero claro, caballo D4 y Fausti juega muy bien el movimiento B5. Acá yo pensaba, mientras miraba la partida, ¿por qué no? Caballo a A5, que buscas atacar el peón de C6. Pasa que te hacen C5, complicado. No puedes comer porque se te cae el caballo y de repente te pueden llegar a comer y te están activando las torres. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Hizo
caballo a D2. Ahí, muy bien. Dama B6 Fausti, activando su dama, intentando traer la torre al juego. Y D4. Finalmente Abi, conocedor de toda la estrategia de la italiana, se hacen todos esos cambios y algún día tenés que hacer D4. O sea, no te puedes quedar acá mortadela sin hacer nada porque te van a hacer torre 8 y te van a hacer D5 a vos. Por eso D4, excelente movimiento de Abi. Que bueno, imaginemos que nos comen y nosotros acá podríamos hasta comer de peón. Empezar a atacar el peón de C6. A los D5 vamos a meter E5 y siempre vamos a atacar el peón C6. Esto estaría muy pero muy bueno para el blanco si nos capturan. Fausti, que sabe de estrategia un montonazo, no come, por supuesto, y coloca la torre en E8. Dama B3 hace Misra un movimiento absolutamente normal. Cuando saca la torre, amenazar el peón de A3 parece muy muy natural. Fausti lo defiende con dama A7. G3 hace Abi, sacándole casillas a los caballos para que puedan saltar y preparando quizá un rey a G2 que luce de un aspecto muy normal, muy humano también, como les decía, un poco saliendo de la actividad de la dama. Pero Fausti juega D5. Esta jugada me sorprendió de lo fuerte que es y de lo fuerte que tenés que ser para hacer este tipo de movimientos que ciertamente van a complicar un montonazo la existencia del blanco. Se están amenazando cosas como peón por y peón por ejemplo. El peón de D5 presiona en E4 y las jugadas como peón por peón vienen a ser contestadas con peón por, amenazando cosas como E4, ganando mucho espacio. Y si capturás, bueno, esto se podría haber dado. Por ejemplo, caballo por, y si acá si matás todo, fíjense que hay una ventaja del blanco, que se te está metiendo, y medio que no se puede hacer nada, no puedes hacer el torre E1 como para controlar la torre, y de repente estamos medio perdidos prácticamente en esta posición. Porque si haces rey F1 como para hacer esta, tac, caballo G4 y estás frito. Bueno, quería como mostrar, no quería dejar pasar todas las opciones que te da la jugada D5 que hace Fausti, que es espectacular. Bueno, vino D por E5, caballo por E5, y acá también muy interesante ver que lo que se generó con este D5 es que, por ejemplo, no se puede comer caballo por E5, porque vendría torre por E5 y ahora ya no puedes comer peón por porque se te está cayendo la torre y te están comiendo un peón entero prácticamente acá, ya que está clavadísimo. Bueno, con esto habría sido victoria de Faustino. Acá se defendió muy bien. Abi hace el caballo a D4 tocando la torre. Y es en este momento en el que Fausti con 29 segundos no encuentra la jugada que lo podría, bueno, haber hecho ganarle muy bien realmente a Abi, que es la jugada D por. Porque con D por, si te comen caballo por, torre por, todavía esta posición es muy buena para el negro, por las entradas del caballo en D3, o si saca el caballo a algún lado, el caballo por F3. Esto se pierde la calidad, pero seguimos con mucha iniciativa. Faustino no lo entendió de esa manera y hizo la torre a D6. Bueno, viendo que quizás torre en E7 no funcionaba del todo, no sé bien por qué, pero Fausti coloca la torre en D6. Y el problema de colocar la torre en D6 es que hay una táctica escondida que es durísima, que es luego de peón por peón. Aquí Fausti come torre por y Abi, tac, caballo por C6, que es una patada en las bolas realmente. El caballo por C6. Es verdad que la máquina se defiende de una manera que no se puede creer lo que hace. O sea, la máquina hace torre por caballo, entrega a la dama entera, no le importa nada. La computadora te come la dama, caballo F3, un rey F1 y la verdad, todo esto, torre por, es magia pura. Caballo G te amenaza mate. Esto es magia, no hay otra forma de describir lo que hace la máquina acá.
y mantiene toda la posición, pero Faustino es absolutamente, increíblemente bueno, pero en el reino de los humanos, no en el reino, no tiene un microchip en la cabeza para calcular absolutamente todo, entonces no come torre por D2, sino que hizo simplemente sacó la dama a D5, tiene peón de menos, y ahora caballo por, vino, se comieron el caballo. Bueno, hay que decir algo, ¿no? Una variante súper básica que no mostré es qué pasa si caballo por caballo. Vendría torre por torre. Entonces esta torre está sobrecargada. Perdón, el caballo de F6 está sobrecargado. Defiende ambas torres. Entonces vendría torre por, caballo por y dama por torre. Con calidad además se queda blanco absolutamente ganado. Bueno, por eso Fausti hizo dama de 7. Caballo por, torre por, torre por, torre por. Peón de más para Abimiano Misra. Luego de caballo F3 le tocan la torre a Fausti, le tocan la dama, tiene que tapar. Acá torre E1 para evitar todos los cambios, amenazar el peón de A. Dama F5 Fausti, yendo contra el caballo de F3. Aquí Abi, caballo de 4, sale de la amenaza, tocando la dama, muy buena. Dama de 3, Faustino como loco, intentando generar contrajuego en esta posición que va a tener prácticamente 2 peones de menos, luego de torre de 1. Dama de 4 y dama por A3. Es 2 peones de menos, ambos apuradísimos por tiempo. Torre H5 Fausti, que bueno, como en la partida anterior se va a tirar todos los pedos de colores para intentar atacar el rey de Abi, que luce un poco débil. Dama A7 juega el blanco, que entiende muy bien el contrajuego, jaque, y va a traer la dama desde B8 hasta F4. Hizo caballo G4, aquí Fausti amenazando torre por H2, jaque, rey H7, y ahora era momento de hacer dama F4. Y aquí ya con dama F4 ciertamente la partida se perdería. Hay que prácticamente cambiar damas y entonces estamos perdidos. O sea, dama por, peón por. Y este tipo de jugadas no funcionan del todo porque F3. Te tocó el caballo, sacas el caballo y se te cae la torre. Entonces, bueno, estamos perdidos. Dama F4 debió hacer Abimiano. Hizo H4, que se debilita mucho el rey. Caballo E5, Fausti tiene su chance ahora a través de jugadas tipo torre por, y hay algunas ideas de ataque bastante potentes, aunque no sé si tanto. Bueno, torre por, peón por, torre jaque y me voy a comer la torre. Podría ser. Torre F1 juega Faustino y caballo a D3. Perdón, torre F1 juega Misra. Caballo de 3 Fausti. Dama C7, todo esto es igualdad. F6. Dama de 7, Abimiano. Todavía Fausti no encuentra la manera de sacrificar contra el rey, ambos con 1 segundo contra 3 segundos. Caballo E5, dama H3, G5 y dama F5. Acá se termina la partida. Faustino omitió que cuando hacía G5 le estaban cambiando la dama. Increíble, Misra lo vio ahí al instante. Van a cambiar damas, dama por, caballo por, G4 y caballo E3 por parte de Misra. Ahora tiene 2 peones de más limpio. El negro no tiene ataque, hizo caballo F3. Fausti rey a G2, le están tocando el peón de G4, hace F5 para defenderlo. Torre de 1, ahora va a traer la torre al juego el blanco. Perdón, esa no se hizo. Acá contra esa se hizo rey a G6, pero vino simplemente caballo D5 y aquí sí abandona Fausti porque se acaba de dar cuenta que con el movimiento rey G6 le están metiendo caballo F4 y bueno, acá no se puede hacer nada, la torre le quedó encerrada y esto fue victoria de Abimiano Misra, que bueno, me parecía absolutamente interesante esta partida entre el rey Misra, poseedor del récord mundial del gran maestro más joven de la historia. El récord de maestro internacional más joven de la historia lo tuvo él hasta hace una semana. Fausti lo rompió. Y es más que interesante ver que se pueden enfrentar ambos. Que Faustino le saca 200 puntos en chess.com.
que no era lo mismo. Misra cuando tenía 10 años realmente no le podía jugar a un 2600. Y Faustino sí. Y estas partidas son muy parejas. Todavía hay alguna ventaja para Misra. Obviamente tiene 15 contra Fausti de solo 10 años. Pero parecería ser, todo indicaría que lo va a superar. O sea, que lo va a superar. Ya lo supera en ritmo blitz. Aquí con un segundo de ventaja, evidentemente hay que darle por bueno que es superior a Fausti todavía a Misra. Pero bueno, me parecieron partidas increíbles, partidas muy técnicas de dos super jugadores que van a ser la elite dentro de un par de años, sin lugar a dudas. Espero que te haya encantado el video. Si te gustó, dale likeazo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.